Ama a su primer amor, y yo hago que suceda. En el 5.º año de mi estrategia contra el antagonista de la novela, finalmente cedió y aceptó casarse conmigo. El día de la boda, la lámpara de araña del salón se cayó repentinamente. En el momento crítico me apartó de repente, protegiendo a la temblorosa heroína de su primer amor. Tenía un arañazo en el brazo y una gran mancha de sangre en el traje blanco. Sin embargo, la protagonista femenina que llevaba en brazos salió completamente ilesa. Cubrí la herida de mi cuello, aceptando finalmente que no me amaba. El sistema me preguntó, ¿quieres terminar la estrategia antes de tiempo? Asentí, ya que al final quedará en un estado peor que la muerte, con las extremidades cercenadas por culpa de la protagonista femenina, lo cumpliré. Ha tomado el anfitrión una decisión. Una vez confirmada, no se puede revertir, y no hay vuelta atrás. El sistema suspiró un poco arrepentido, después de todo, nació de mi deseo. Estaba indignado por Lucian, me trajeron al libro para cambiar su final. Me llevé la mano al cuello que sangraba levemente y me sentí un poco mareado. Hice lo mejor que pude. Lucian es el villano de este libro, su personaje se deformó por la falta de amor en su infancia. De adulto haría lo que fuera por obtener hasta el más mínimo gesto de bondad de la protagonista femenina. Al final, perdió todas sus extremidades al salvar a la protagonista femenina, convirtiéndose en un monstruo y viviendo una vida peor que la muerte. Tras 5 años en este mundo, fui documentando sus alegrías y tristezas, permaneciendo a su lado para redimirlo. Todos saben que lo amo, pero soy la única que ha visto su lado oscuro y no le teme. Al principio me mostró hostilidad, desconfiando de mis palabras, con la mirada puesta solo en la protagonista femenina. Conozco su crueldad, aunque me apuntó deliberadamente con el pequeño cuchillo, aún así le permití que me lo clavara junto al corazón. La sonrisa en la comisura de sus labios se congeló, llena de sorpresa y confusión. Sonreí y le dije que este mundo no se trata solo de que él esté dispuesto a darlo todo por la persona que le gusta, yo estoy dispuesta a hacer lo mismo. Gané la apuesta y él personalmente me llevó al hospital para que me atendieran, después de lo cual dejó de hablarme con palabras duras. Le encantan las carreras y yo no entiendo de coches, pero estoy dispuesta a trabajar duro para conseguir un casco de edición limitada mundial solo para hacerle sonreír. Nunca dormía más de 3 horas al día, pero en el 5.º año, desapareció en un accidente de carreras. Lo busqué incansablemente todo el día, y cuando despertó y me miró, tenía los ojos rojos, acunando mi rostro mientras murmuraba en mi oído. Me abrazó fuerte como si quisiera aplastarme, y entonces el sonido de sus sollozos reprimidos resonó en mis oídos. Lo sostuve para consolarlo y en cuanto le dieron el alta, me agarró la mano con fuerza, con la mirada pesada. Nos casaremos en el futuro y cuando llegue ese momento, no podrás irte. Sus palabras eran ligeras con un dejo de amenaza, pero me dejaron paralizada. No pude recuperar el sentido por mucho tiempo, el corazón me latía con fuerza y me zumbaban los oídos, y mis mejillas se enrojecieron. Después de un buen rato apreté su mano con fuerza y lo miré fijamente y entonces decidí, nos casaremos. Ese día, comencé a preparar todo lo relacionado con la boda, desde elegir el lugar del banquete hasta coordinar los pequeños detalles del vestido de novia, todo de lo cual me encargué yo misma. Con el corazón y los ojos llenos de ilusión por el resultado final, incluso invité a la protagonista femenina a nuestra boda. Tenía la confianza suficiente pues creía que Lucian no se enamoraría perdidamente de ella. Pero en el momento en que cayó la lámpara, destrozó los hermosos sueños que había estado alimentando durante días. Cubrí la herida que el médico me había vendado, que aún me dolía un poco, y con una sonrisa amarga, bajé la cabeza para ocultar las lágrimas. Saqué mi teléfono y le avisé a la organizadora de bodas que cancelara todo. Luego me cambié los accesorios del vestido de novia y los guardé cuidadosamente. Pensé que Lucian y yo habíamos pasado por las buenas y las malas juntos, y que me trataría con un poco más de cariño. Pero seguía subestimando el poder destructivo del primer amor, sin importar cuánto tiempo lo acompañara ni cuánto le diera. Mientras su primer amor siga con nosotros, estaré completamente derrotada. El sistema no pudo evitar preguntar, anfitrión, ¿de verdad planeas volver a casa? Asentí. ¿Por qué no me dices cuándo puedo volver a casa? Probablemente en un día, el túnel se reabrirá. Durante este tiempo puedes hacer lo que quieras, no te arrepientas. Le entregué la bolsa a Alara, la hermana de Lucian, quien había sido muy amable conmigo durante años.
Después de que me vaya, por favor, ayúdame a quemar esta prenda. Ya no tengo derecho a usarlo. Alara apretó la bolsa, algo indignada. Mi hermano es demasiado. Voy a arreglar esto con él ahora mismo y le pediré que te pague una indemnización por ruptura antes de que se vaya. Dicho esto, se dio la vuelta para irse. La aparté, no fue necesario. Con el paso de los años ha recordado cómo los traté a ella y a Lucian. El hecho de que su relación con Lucian pudiera mejorar también se debió a mis esfuerzos por acercarlos. En cuanto terminó de hablar, apareció Lucian agarrándose la herida recién vendada, con la voz fría: ¿A dónde vas? Lo miré y tras medio día de ausencia, me sentí algo aturdido. De repente recordé la primera vez que lo vi, en la penumbra del bar, apoyado en el borde de la mesa, bebiendo solo. Llevaba una cazadora, su figura alta y erguida, con ojos negros como la pólvora y una ligera curva en las comisuras de los labios, como si quisiera mantener a todos a distancia. Pero con solo una mirada, me sentí atraído por él, incapaz de apartar la mirada. A lo largo de los años he visto demasiadas miradas suyas, pero la ternura que muestra hacia el alma es algo que nunca había presenciado. Mientras mis pensamientos daban vueltas, hablé: «Oíste mal, solo le pedí a mi hermana que me ayudara con unos asuntos triviales». Cuanto más hablaba, más se me desenfocaba la mirada, como si intentara convencerme de que sí, confesar significa salir con la misma franqueza. Lucian me miró fijamente un buen rato, sin encontrar ningún defecto en mis palabras, antes de finalmente ceder y marcharse. Así es, este es el tipo normal, el que siempre ha sido taciturno conmigo. Solo habla un poco más cuando se trata de alguien, en realidad no le importa a dónde voy. Pero pronto la puerta de la casa se abrió, y observé con impotencia cómo un alma me ignoraba y subía corriendo a buscar a Lucian, como si esta fuera su casa y yo fuera invisible para ella. La seguí escaleras arriba y justo cuando tocaba la puerta, una voz gritó desde adentro: «Fuera». Un alma se puso aún más ansiosa: «Lucian, soy yo». Con un clic, la puerta se abrió rápidamente desde adentro, y me di cuenta de que el grito anterior iba dirigido a un alma, destinado a que yo lo oyera. Los ojos de Lucian reprimieron el deseo mientras preguntaba: «¿Por qué estás aquí? ¿No temes que descubra que viniste a verme?». Los ojos de un alma se llenaron de lágrimas al instante y con voz temblorosa, dijo: «Todavía no está conmigo, no puede controlarme. Después de todo, te lastimaste por mi culpa. ¿Cómo puedo estar tranquila si no te veo bien?». Me quedé allí aturdida, con el corazón como si me hubieran dado un puñetazo, un dolor sordo. Estas palabras fueron pronunciadas con claridad, como si ya estuviera muerta. Claramente había pasado la mitad del día pensando en cortar su conexión, pero a sus ojos, yo seguía siendo solo carne de cañón. Las lágrimas de un alma comenzaron a caer. «¿No quieres verme?». Lucian ya no pudo contenerse, abrazó con fuerza a un alma frente a mí. «Te necesito, siempre te he necesitado». Lo miré con los ojos enrojecidos, como si sostuviera un tesoro perdido y reencontrado. Sus palabras me traspasaron el corazón: «Así que siempre he sido un chiste, ¿no?». Después de abrazarse lo suficiente, Isolda comenzó a examinar las heridas de Lucian, sollozando al tocarlas. «¿Le duele?». Lucian parecía cada vez más dolorido, apartando la mano de su cuello para sujetarlas de ella. Su mirada era dulce y persistente: «No tengas miedo, Isolda, ya no me duele. Mira, el médico me lo vendó bien. Mientras cambie bien los vendajes, estaré bien. Deberías irte a casa». Han pasado 5 años y nunca había oído una voz tan suave. De hecho, solo la heroína lo merece. No quiero seguir mirando, me voy con cuidado. Las lágrimas en mis ojos no se pueden ocultar, resbalando por mis mejillas y manchando el suelo. Me senté en la sala un buen rato, mirando en silencio el reloj de pared que contaba el tiempo. Por suerte aún faltan 2 días para que pueda irme y no tendré que volver. Después de un buen rato, Isolda bajó con cautela, con los labios más rojos que antes, y aparté la vista, fingiendo no verla. Pero Isolda caminó directamente hacia mí, recordándome con cuidado: «Ya he adormecido a Lucian, ten cuidado de no despertarlo. He estado un poco ocupada últimamente y no puedo venir a menudo. Debes cuidarlo y no dejar que se vuelva a lastimar. Aunque tiene un poco de mal carácter, es buena persona. Si se enoja contigo, solo ven a mí, y te ayudaré a conseguir justicia». Me tomó de la mano, el orgullo en sus ojos era imposible de ocultar.
Retiré la mano con calma y no pude evitar replicar: soy su prometida, no necesito que me digas demasiado. El orgullo en su rostro era aún más evidente al burlarse. Si no fuera por mí, ¿crees que tendrías la oportunidad de estar con él? Te tienes demasiado en alta estima. Soy su primer amor, tú solo eres mi apoyo, así que haz lo que se supone que debe hacer un apoyo. Es extraño, como si me hubieran herido por completo. No siento ninguna conmoción en el corazón. Sea o no un refuerzo, no hace falta decir mucho. Al menos soy su prometida. Si no podemos casarnos esta vez, aún podemos casarnos la próxima. Isolda estaba furiosa y alzó mucho la voz. Entonces respiró hondo y se recompuso. Solo ganaste con tus palabras. Esta vez estoy feliz, así que te dejaré ganar. La próxima vez, te haré salir corriendo de esta casa. ¿Crees que Lucien me escuchará a mí o a ti? Tras decir eso, salió dando zancadas, dando un portazo. De repente perdí todas las fuerzas y me desplomé en el sofá, respirando con dificultad. Lucien bajó del piso de arriba, incapaz de contener su reproche: ¿por qué tienes que discutir con ella? Solo la considero una hermana mayor. Mi mirada se posó en el rojo de la comisura de sus labios y no pude evitar burlarme. Parece que tienen muy buena relación. No pudo evitar explicarse levantando la mano para limpiarse el rojo de los labios. Solo fue un roce accidental, ¿puedes dejar de darle tantas vueltas? Se acercó con la mirada fija en mí, pero esta razón era demasiado endeble, simplemente no podía imaginar cómo se había puesto rojo en los labios. Tras llegar a este mundo no conocía a nadie, solo sabía seguirlo, mientras todos pensaban que estaba loca por intentar seducir descaradamente a quien pertenecía a un alma. Sin miedo a ser mordida, él nunca ofreció ninguna explicación, simplemente dijo: no lo pienses, no abandonaré a un alma para estar contigo de todo corazón. Me puse los ojos rojos, encerrada en la habitación sin comer ni beber, negándome a ver a Lucien. Derribó la puerta y me sacó con una expresión fría. ¿Crees que si te mueres de hambre no te volveré a mirar? Mejor pide algo rico. Capté el significado oculto de sus palabras y lo interpreté como un consuelo, y así, sin más, me quedé sin aliento. Después de eso, sin importar lo que dijeran los demás, permanecí indiferente. Cuando alguien me llamaba su perrito faldero, su expresión no cambiaba. Ahora le preocupa que malinterprete su primer amor y no me permite hablar mal de ella. Bajo la cabeza para secarme las lágrimas. Le estás dando demasiadas vueltas, no me lo imagino. Al ver la mirada inquisitiva de Lucien, continué: la próxima vez que la vea, le pediré disculpas. En medio de la noche me miré el cuello en el espejo y no pude evitar tocarlo de nuevo. Después de todo un día, Lucien no había notado una herida tan evidente. Como si estuviera seguro de que no me haría daño, ese día fue un caos, y solo Alera me ayudó a levantarme y me llevó al hospital. Después de todo este tiempo, al principio pensé que mi hermano te quería de verdad. Una persona como él, tan reacia a presumir, invitaría a tanta gente a verlo casarse. Pero claramente estabas a su lado, y podría apartarte para salvar a alguien que estaba un poco más lejos. Parece que no te quiere en absoluto. Ese día mi rostro estaba pálido como la muerte, con manchas de sangre manchando el vestido de novia, pero la mirada de Lucien no me dedicó ni una sola mirada. Rodeó a Isolda con fuerza, protegiéndola de los cristales rotos, sin dejar rastro. Isolda se acurrucó en sus brazos un buen rato antes de responder, conteniéndose mientras lo apartaba: tu esposa está en apuros, deberías ir a verla. Lucien no lo asimiló, pero tras examinar a Isolda de arriba abajo varias veces, suspiró aliviado. Qué bien que estés bien, sabía que no tendría ningún problema grave. Alera me ayudó a salir a trompicones del salón de banquetes, con lágrimas corriendo por mi rostro de dolor. Mientras los recuerdos me inundaban, la sensación de dolor parecía regresar una vez más. No pude evitar estremecerme intentando deshacerme de todo, pero oleadas de amargura aún me invadían. Solo en momentos de peligro mortal se puede ver realmente si alguien lo ama. Mientras me vaya de este lugar, podré sanar. Con el tiempo olvidaré por completo a Lucien, como si nunca hubiera estado aquí. A la mañana siguiente el sistema inició una cuenta regresiva de 5 horas, miré el anillo en mi mano y me lo quité. Lucien me regaló este anillo repentinamente al tercer día de su alta. En ese momento, tenía las mejillas sonrojadas,
pero dijo que lo había comprado al pasar. Comprendí su significado y desde entonces lo aprecié aún más. Lo acaricié con cierta reticencia, pero era hora de cortarlo. Después de pensarlo, decidí devolvérselo personalmente. Fui a su empresa y se lo devolví delante de sus ojos. Este anillo tiene demasiado significado, no puedo aceptarlo. Lucian me miró con incredulidad, respirando entrecortadamente. ¿Cómo que no lo quieres? Asentí, sí, no lo quiero. Esta vez quiero despedirme de ti como es debido. De ahora en adelante cada uno seguirá su propio camino. Pero Lucian se negó a aceptarlo pálido. Aún no crees que un alma y yo seamos inocentes, ¿verdad? ¿A dónde vas? Me agarró la muñeca con fuerza, causándome dolor. Lucian, suéltame. Su rostro se acercó poco a poco al mío con los ojos inyectados en sangre. ¿Dejarte ir, dejarte ir? Te digo que ni siquiera lo has pensado. Antes de que pudiera decir nada, oí una voz femenina familiar detrás de mí. Lucian, hoy preparé comida medicinal a propósito. Se quedó paralizada. Noté que la fuerza en mi muñeca había disminuido y me deshice rápidamente de ella. Llegó justo a tiempo. Isolde se recompuso enseguida y se acercó con el plato medicinal. Lucian, pasé toda la noche preparándolo, deberías probarlo. Entonces levantó el meñique frente a Lucian, haciendo pucheros y fingiendo timidez. Mira, hasta me lastimé haciendo esto. Sin embargo, Lucian se quedó sin palabras por un momento después de que me lo quité de encima. Me miró, algo nervioso e incómodo. Le sonreí. Eres la herida de Isolde, ¿por qué me miras? Al fin y al cabo, mientras Isolde estuviera frente a él, jamás vería mi existencia. Lucian apartó la mano de Isolda y me miró fijamente. La última boda fue solo un accidente, no volverá a suceder. Me salvaste la vida y prometí no soltarte y casarme contigo. Cumpliré mi palabra. No pude evitar burlarme, pero solo soy un refuerzo, ¿no? Si Isolde no hubiera elegido a otra persona, no habrías estado tan perdido ni habrías tenido ese accidente el día de la carrera, y no me habrías elegido a mí en el hospital. Lucian se atragantó, abrió la boca, pero no pudo decir nada durante un buen rato. Sabía que había tocado la fibra sensible. Su tono se volvió más ansioso. No es así. Quería correr tras mí para explicarme, pero inesperadamente Isolde cayó al suelo, desmayándose al repetir su viejo error. Todavía faltan 2 horas para que el sistema me envíe a casa, y ahora mismo, después de devolver las cosas, solo quiero irme. Lucian me presionó contra el sofá con fuerza y me suplicó en voz baja, ¿puedes esperarme aquí un rato? Regreso pronto. Isolde yacía inmóvil en el suelo, pero Lucian se había desmayado tantas veces, ¿cómo es posible que no supiera que Isolde solo fingía estar inconsciente? Esta acción claramente buscaba ganarse la compasión de Lucian, pero aún así decidió consentirla. La cargó en brazos y la llevó al salón. Lucian la cubrió hábilmente con una manta, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Justo cuando estaba a punto de irse, Isolda abrió los ojos de repente, con expresión agraviada, aferrándose a la ropa de Lucian con una mano. Isolda simplemente lo miró, y él se sentó de inmediato. Lucian colocó la mano de Isolda sobre su mejilla, acariciándola. Isolda, no seas terca la próxima vez. La consoló instintivamente, completamente inconsciente de su ternura, que era precisamente lo que pensaba en el fondo. Le importa tanto Isolda que haga lo que haga, puede perdonarla. Le sonreí con autodesprecio, aparté la mirada y, después de que Lucian arrullase a Isolda, por fin recordé por qué estaba allí. Se acercó a mí tomándome la mano con naturalidad, y dijo, vamos, nos vamos a casa. Esta vez no se quedó al lado de Isolda como solía hacerlo, siempre ahí cuando ella lo necesitaba, en cambio, me eligió a mí. Pero ya no lo necesito. No hace falta, conduje hasta aquí yo mismo. Deberías quedarte con Isolda, si no, se asustará al despertar y no podrá verte. Lucian se quedó paralizado un momento antes de hablar, luego espérame en casa, llegaré pronto. Esta vez no la cuidaré. Mientras hablaba, me puso el anillo que me acababa de quitar. No me resistí, y él lo interpretó como mi consentimiento. En cuanto se dio la vuelta, me lo quité de inmediato y lo tiré a la basura. Entiendo, Isolda no se rendirá fácilmente, no se casará con Lucian,
pero lo posee con mucha intensidad. Efectivamente, 2 horas después, sin noticias, el sistema apareció a tiempo. Anfitrión, se acabó el tiempo. Dije, vamos. He hecho todo lo posible por reescribir su final. Quizá mi poder sea demasiado insignificante, no se puede hacer nada. En lugar de esto, mejor buscar la liberación antes. Quizás fue en una de esas tardes grises de la universidad cuando abrí esta novela, con la luz del sol cegándome, pero aún así me cautivó. Me atrajo su personaje sintiéndome demasiado lastimoso, abandonado por su familia desde la infancia, sin conocer gente buena y con su propio esfuerzo para hacerse rico. Sin embargo, como nunca había recibido amor, su personalidad se desfiguró. La protagonista, Isolda, lo vio sediento y le ofreció un vaso de agua. Creía firmemente que todos los que se acercaban a él tenían segundas intenciones, incluso cuando su secretaria le sirvió agua, pensó que era solo por su salario. Solo la protagonista es pura, lo que le impide encontrarle una razón, y es por eso que desarrolló sentimientos inusuales por Isolda. Comenzó a proteger a la protagonista femenina, cuyas manos estaban manchadas por el pecado, hasta que más tarde Isolda se aventuró en el peligro para salvar al protagonista masculino, y no regresó. Fue Lucian quien, sin dudarlo, entró para intercambiar personas, pero a Isolda después le dio igual y nunca pensó en salvar a Lucian. Creyendo que Lucian podía entrar y salir, al final, Lucian fue torturado en la prisión privada de alguien, dejándolo en un estado peor que la muerte. Al final, murió a la temprana edad de 25 años debido a una hemorragia excesiva. Cuando Isolda se enteró, simplemente lo reprendió con frialdad: «¡Qué maldad, muerto está!». Todavía recuerdo la indignación que sentí al leer esta parte, sintiendo lástima por él, si tan solo alguien en el medio hubiera estado dispuesto a amarlo como es debido. Podría haber evitado este terrible final, hasta que mi deseo activó el sistema para enviarme aquí. Intenté todo para influir en él, intentando redimirlo, pero la posición de Isolda en su corazón permaneció inalterada. Finalmente entiendo que el rumbo general de la novela no puede cambiar. Lucian está destinado a pasar la mayor parte de su tiempo limpiando los desastres de Isolda. Incluso podría morir al final. Morir por Isolda es algo que acepta voluntariamente, es el destino. Ha llegado el momento final. Cuando cierro los ojos y los vuelvo a abrir, solo veo un halo no muy lejos. Caminé lentamente hacia él, envuelto en su luz, y bajo un brillo cegador, cerré los ojos. Aturdido, escuché la voz ansiosa de Lucian: «Serapina». Lucian sintió una inexplicable inquietud. Su agitación era cada vez mayor y se apresuró a volver a casa, agarrando su abrigo. Isolde no pudo evitar detenerlo. ¿Qué había pasado? Lucian ya no quería hablar con ella. Ya había tomado la comida medicinal, como le había sugerido Isolde, y ahora solo quería llegar rápido a casa. Serapina seguía esperándolo allí. Lucian no pudo evitar revisar las cámaras de vigilancia de su casa, pero no encontró nada, absolutamente nada, ni siquiera una persona. Serapina se había ido y su corazón latía con más intensidad, como si algo importante estuviera a punto de abandonarlo. Isolde suplicó: «Lucian, ¿de verdad me vas a dejar aquí? ¿Crees que me iré a casa inmediatamente?». Isolde aún creía firmemente que Lucian no la dejaría, pero esta vez, el tono de Lucian era gélido. «Te he acompañado demasiado tiempo, se ha hecho demasiado tarde para el prometido regreso a casa. Si no te sientes bien, puedes buscar a tu novio en lugar de buscarme a mí». Isolda se quedó atónita por un momento con los ojos llenos de incredulidad. Era la primera vez que Lucian la rechazaba. El Lucian del pasado no era así, incluso podía pelearse con su novio por celos. ¿Por qué todo había cambiado solo por Serapina? Pero al regresar a casa, solo vio un halo tenue a punto de desaparecer, en la habitación de Serapina. Vio la figura de Serapina desvaneciéndose poco a poco dentro, y pensó en cómo Serapina acababa de despedirse de él y se había ido. Resultó ser cierto. Su nerviosismo y ansiedad aumentaron, gritando: «Serapina. No te vayas, no te vayas». Mientras gritaba, intentó desesperadamente recuperarla, pero solo pudo aferrarse al vacío. Su mano atravesó el cuerpo de Serapina. Al instante siguiente el portal desapareció junto con Serapina, y Lucian se quedó mirando el vacío con la mirada perdida, completamente atónito. Tras la desaparición del portal, un cuaderno cayó al suelo. Su letra era bastante común, pero lo registraba todo sobre él. «Pobre villano, sollozo, sollozo, me duele el corazón por él.
Si no fuera por la heroína que siempre juega con él, no habría acabado en semejante aprieto. Ojalá pudiera redimirlo y guiarlo por el buen camino. Es tan guapo, incluso más que el protagonista masculino, que la heroína debe ser ciega. Lucian, Lucian, seguro que te gusto, ¿verdad? Me gustas muchísimo. Lucian, por favor, no te metas en líos. Aceptó casarse conmigo. ¡Qué vestido de novia tan bonito! Me pregunto si a Lucian le gustará cuando lo vea. Todo esto es mentira, de verdad, ama más a la protagonista femenina. Qué ridículo, solo carne de cañón, pensar que podría cambiar el final. Ya no quiero amarlo, sistema, llévame a casa. Al ver el final, se quedó completamente atónito con el cuaderno arrugado en sus manos. El pánico abrumador lo destrozó por completo y cayó al suelo, indefenso. Ella sí que se había ido, pero justo había dejado atrás este cuaderno. El círculo de luz de hace un momento debía ser el supuesto sistema. No pudo evitar gritar al aire: «Sistema, ¿dónde estás? Devuélvemela, devuélvemela». Lucian lloró roncamente, finalmente agarró el cuaderno y lloró desconsoladamente. Tras regresar a mi mundo, dejé de leer novelas, temiendo volver a empatizar con demasiada facilidad y acabar en una historia como el villano, el segundo protagonista masculino u otros personajes que despertaran compasión. Más tarde oí a mi buen amigo mencionar este libro de nuevo, pero esta vez la historia de Lucian y Isolde era un poco diferente. Al principio de la historia, Lucian aún amaba profundamente a Isolde, hasta que apareció una chica llamada Serafina. Mi buen amigo no pudo evitar exclamar: «Esta Serafina no solo se llama igual que tú, sino que su personalidad también parece similar». Sentí una opresión en el corazón y solo pude fingir indiferencia. Menuda coincidencia. No esperaba que también pudiera desempeñar un papel secundario. Al observar más detenidamente a mi buena amiga, me di cuenta de que la aparición de Serafina había hecho que Lucian se diera cuenta de sus sentimientos por Isolde. Solo sentía algo fraternal por él. Serafina era su verdadero amor, pero Serafina ya había sido profundamente herida por él y murió una tarde cualquiera. Pero Lucian enloqueció, más tarde vendió todas sus posesiones y usó el dinero para incursionar en experimentos temporales poco científicos, perdiendo todo su dinero y quedando desmembrado. Tras escuchar esto, suspiré aliviado. Por suerte, el final de Lucian no había cambiado. Antes de que pudiera expresar mi asombro, oí al sistema, que no había visto en 3 años, emitir un rugido violento desde mi identidad, casi desmoronándose al decir: «Se acabó, los personajes de la novela han llegado a este mundo». Cuando mencionaron el nombre de Lucian, me quedé completamente atónito, pero al ver la bulliciosa cafetería, suspiré aliviado. Al menos este es mi mundo, y con tanta gente alrededor, ¿qué puede hacerme? Pero quien corrió a buscarme no fue Lucian, sino Alera, quien, tras llegar inesperadamente a este mundo, me vio entre la multitud a primera vista. Entonces me abrazó y rompió a llorar: «Me alegra tanto que no estés muerto». Me sentí un poco confundido: «¿Cómo has llegado hasta aquí?». Pero al mismo tiempo sentí alivio, quizá el sistema estaba demasiado emocionado y malinterpretó el nombre, lo que me hizo pensar que Lucian había venido a matarme. Después de que Alera se calmara, su rostro palideció un poco. Me empujó hacia la salida, animándome a correr. «Mi hermano sí que ha llegado, ahora mismo, no es más que un loco. Aunque aún no ha llegado, tienes que correr». Sin embargo, ya era demasiado tarde, sentí un aura opresiva familiar detrás de mí, y la cafetería entera se sumió en un silencio sepulcral. La gente caminaba con agilidad, muchos mirando de reojo a Lucian, que estaba junto a la puerta y llevaba una cazadora negra. Cuando me giré me miraba fijamente, a pesar de la distancia, nos miramos a los ojos. Esta vez, Lucian sí que había llegado. Volví a verlo, lo primero que hizo fue levantarme y llevarme a un rincón donde no había nadie. Me sujetó las muñecas con una mano y empezó a cantar algo repetidamente. Estaba confundido y no pude evitar forcejear para quitármelo de encima. Pero después de un buen rato seguía sin reaccionar, permanecí allí de pie sin problemas, mientras Lucian, con los ojos inyectados en sangre, gritaba al aire. «¿Por qué? ¿Por qué no funciona?» «Me mentiste». Una voz similar a la del sistema repitió: «Te lo dije, a menos que ella voluntariamente regrese contigo, no funcionará». Por su conversación entendí la esencia,
parecía que Lucian había hecho algún tipo de trato con el sistema, dándole la oportunidad de llevarme de vuelta. Solo si quiero, no puedo evitar reírme a carcajadas. Por suerte, este sistema no tiene un escenario de vinculación forzada. Entonces apareció mi sistema y me dijo, sí que lo hay, solo que no tiene la prueba clave para desbloquearlo, el anillo que tiré a la basura y el vestido de novia manchado de sangre. Solo encontró el anillo, no pudo encontrar el vestido de novia. Más tarde se enteró de que Ayera lo había quemado. Me sorprendió un poco, no esperaba que Ayera fuera tan capaz. Tras saber que no volvería, me relajé mucho. Solo entonces empecé a examinarlo, después de 3 años, había perdido mucho peso. La carne de mis mejillas, que había cuidado con esmero durante 5 años, ha desaparecido, incluso se ha hundido, mi cabello se ha vuelto un desastre, y ya no poseo la exquisita elegancia que antes tenía. Es evidente que sufre mucho, pero al fin y al cabo, es el antagonista de la novela, y su rostro inexpresivo aún puede resultar algo aterrador. Lucian me miró fijamente. Serafina. Era la primera vez que me llamaba con tanto cariño, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. En aquel entonces le encantaba llamarme por mi nombre completo en casa, y más aún fuera, si era delante de un soldado, se mostraba tan indiferente que ni siquiera me llamaba. Me siento tan transparente como carne de cañón, ahora que me llamas con tanto cariño, creo que sería mejor llamarme por mi nombre completo, ya que me siento más seguro. No pude evitar tomar un sorbo de mi vaso de agua, el ambiente era un poco incómodo, así que le tendí el vaso y le dije, ¿por qué no bebes algo? En realidad, solo estaba siendo educado, pero inesperadamente Lucian no fue nada educado. Agarró mi vaso de agua y empezó a beberla de un trago, como si no hubiera bebido agua en 80.000 años. Vuelve conmigo. El tono no dejaba lugar a la negativa. Le arrebaté el vaso de agua de la mano y le dije, prometiste esperarme en casa, me mentiste. Me burlé cruzándome de brazos mientras lo miraba. ¿Qué otra cosa podría ser? Me temo que no me dejarás volver si sigues molestándome. Además, mi diario cayó en tus manos, ¿verdad? Tú también lo viste. No pertenezco a tu mundo y no puedo volver. ¿Ves la cicatriz en mi cuello? Han pasado 3 años y no se borra. La recuerdo a cada instante, es prueba de mi pasado insensato. La mirada de Lucian se posó en mi cuello, y un destello de dolor y arrepentimiento cruzó sus ojos. Cuando volvió a hablar, su voz sonó entrecortada. Fue culpa mía por no comprender mis sentimientos al principio, pero sé que la persona con la que siempre he querido casarme eres tú. Nunca pensé en hacerte daño. No dije nada. Después de un buen rato, sacó un anillo recién pulido de su bolsillo. Al examinarlo más de cerca, vi que mi nombre estaba grabado en el interior. Durante 3 años lo he conservado conmigo pensando que si algún día pudiera volver a verte, sin duda te lo pondría de nuevo en el dedo. Cada vez me arrepiento más de no haber reconocido mis sentimientos antes, obligándote a irte directamente. Últimamente sigo recordando el momento en que empezamos, cuando te apuñalé y no te esquivaste, diciéndome que te importaba. Más tarde me acompañaste en muchas cosas, y cuando tuve el accidente de carreras, seguiste buscándome, de lo contrario, habría muerto hace mucho tiempo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucian, y yo permanecí indiferente. ¿Y qué? Si no me hubiera ido de verdad, ¿cuándo despertarías de verdad? En efecto, lo que no se puede obtener es lo mejor, ¿verdad? El cuerpo de Lucian se balanceó ligeramente. No. Tuve la suerte de no morir, de lo contrario, habría sido yo quien se encontraría bajo la lámpara. Me suplicó en voz baja, por favor, no digas eso más. Me equivoqué mucho. Lo siento. ¿Puedes perdonarme? Vuelve a casa conmigo. No asentí ni quise aceptar esa disculpa. Sabes que nunca he entendido el amor, por eso resultó así. Lo interrumpí, siempre lo supe, pero eso no es excusa. Las acciones subconscientes no engañan a la gente. Lucian estaba atónito con la boca ligeramente abierta, incapaz de decir nada. Se había esforzado muchísimo para entrar en mi mundo, solo para querer que volviera. Pero si de verdad fuera tan insensata, no habría terminado todo antes. Sí, me había estado engañando demasiado tiempo. En aquel entonces me mentí a mí misma diciendo que Lucian no quería llamarme cariñosamente, pero simplemente no entendía el amor. No quería darme una sorpresa de cumpleaños,
solo me decía feliz cumpleaños, lo cual era simplemente una falta de comprensión del amor. Instintivamente me apartó, no fue porque no entendía el amor. Ese día, cuando el vidrio me cortó el cuello, me dolió mucho. No soy tonta, no entendería esas experiencias. Lucian de verdad no me ama. Quizás no entienda el amor, por eso vino a buscarme ahora, pero ya no siento nada por él. Dices que me amas, pero yo ya no te amo. No me obligues a odiarte. El siempre orgulloso Lucian suplicó desesperadamente, de verdad que ya no lo haré. Por favor, ¿volverás conmigo? No puedo vivir sin ti. Me burlé, no para nada. ¿Qué tal si te apuñalo en el corazón primero y luego te corto el cuello? Lucian palideció y abrió la boca, pero no dijo nada. ¿No te da miedo que muera? Nunca has tenido miedo de que muera, así que naturalmente no tengo miedo. Le respondí directamente, debes volver cuanto antes o llamaré a la policía. Lucian seguía forcejeando, así que me impacienté un poco y llamé directamente a seguridad, lo que lo hizo marchar de forma muy incómoda. Lucian se zafó de las manos de su hermano y se alejó a grandes zancadas, mientras Alara, que estaba cerca, se acercó corriendo, jadeando. Casi pensé que de verdad volverías con nosotros, gracias, gracias. Pero mientras decía gracias, Alara la siguió con un toque de melancolía. No pude evitar acariciarle la cabeza, no puedo volver. Si tienes la oportunidad, deberías regresar. El rostro de Alara se ensombreció al instante. ¿Estás diciendo que no me recibes bien? Negué con la cabeza. No, no era eso, viajes tan dolorosos deberían ser soportados por menos gente. Alara tiene a sus propios amigos y familiares esperándola allí a que regrese a casa, y por suerte, Alara misma se da cuenta del problema y recupera la compostura rápidamente. Por cierto, ¿cómo logras controlar a mi hermano? Eres increíble, ya lo has hecho tragar pan 2 veces. Sonreí, se lo merece, quererlo todo significa que acabará sin nada. Después de eso, Lucian rara vez venía a verme, o mejor dicho, no podía venir. Al principio venía e insistía en acompañarme a clases, me preparaba la comida y finalmente, me acompañaba de vuelta a la residencia. Hacía todo lo que hacen las parejas universitarias, e incluso mis compañeros de piso me preguntaban quién era, a lo que yo respondía uno por uno, solo un muerto. Según la respuesta del libro, sí que murió hace mucho tiempo y entonces hice prácticas, como exigía la universidad, y monté mi propio negocio con un poco de dinero de casa. Ser villano en una novela de estrategia me parecía cosa del pasado. Alara, como siempre, me invitó a cenar, donde su educación no importaba. Pensé que no sería imposible apoyarla, ya que tarde o temprano tendría que volver. Mientras comía, empezó a quedarse dormida, diciendo, Serafina, tengo el presentimiento de que mi hermano y yo vamos a volver. Me quedé allí en shock, y luego sonreí y dije, felicidades, aunque todavía me siento un poco reacia a dejarte ir. Alara, sin su risa habitual, empezó a sentirse melancólica. Cuando regrese, supongo que volveré a ser una niña sin hermano. Me sentí un poco aturdido al pensar en el final de la novela, donde Alara ya había comenzado a forjar su carrera antes de que Lucian se quedara solo con sus extremidades amputadas. Tras alcanzar cierto éxito, fue Alara quien finalmente se encargó del entierro digno. El día que se fueron llovió y Lucian estaba arrodillado abajo en mi casa, inclinando la cabeza repetidamente. Esta vez no me rogó que me fuera a casa, sino que insistía en disculparse. Alara permaneció a su lado sin detenerlo, y al día siguiente vi que el lugar donde habían estado ya estaba vacío. Incluso los vecinos dijeron que no los habían visto, y respiré aliviada, resultó que todo había sido solo un sueño. La historia termina.